Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, y vamos a leer de los versículos 25 al 35. El tema para este día es: mis ojos han visto tu salvación. Amén. Amén. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que nos dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es traída hasta cada uno de nuestros corazones, por la revelación de tu Hijo, al cual diste tú para salvación de cada una de nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones. Te rogamos, Padre Celestial, que nos des tu palabra, Señor, que traigas consuelo, que traigas aliento a nuestra alma, así también una mayor revelación, mi Dios bendito, de la salvación que tú has dado para cada uno de los cuales tú has amado con amor eterno. Te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas y que salves, Señor, teniendo misericordia de todos aquellos que escuchan esta palabra, a fin de que no vuelva vacía y que sea alcanzados en ellos también el propósito por la cual tú la envías. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Y decíamos que el tema es: mis ojos han visto tu salvación. Y esta porción que hemos leído nos habla acerca de la visita que José y María hicieron al templo para llevar al niño, para celebrar el rito que conforme a la ley se realizaba. Eran 40 días del nacimiento de nuestro Señor Jesús cuando lo llevaban para la dedicación en el templo. Pero la palabra de nuestro Señor también paralelamente va revelando un acontecimiento en la vida de otro personaje, el cual es Simeón, lo dice la palabra. Y vemos cómo nuestro Señor tiene el control y lleva todo conforme a sus planes y sus propósitos. Este hombre seguramente había pasado toda una vida deseando contemplar al Mesías prometido, o esperando la llegada del Mesías prometido. Y paralelamente otro acontecimiento es de esta pareja, José y María, asistiendo al templo. Pero lo que vamos a ver acá también es de cómo nuestro Señor actúa en la vida de las personas a fin de que sus propósitos sean alcanzados, y también que los anhelos de aquellos que tienen como principio el ver
cumplida la palabra de Dios. Nuestro Señor también se encarga de honrar la fe de aquellos que tienen el deseo de que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Y este era el deseo de Simeón. Aquí la palabra del Señor menciona a este hombre, pero luego ya no se vuelve a hablar de él. Pero describe el carácter de este anciano. Y leyendo el versículo 25 nos dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire que dice la palabra de nuestro Señor, que allí en Jerusalén estaba este hombre, y su nombre era Simeón. Y dice la palabra que era justo y piadoso. Es decir, que era un hombre correcto moralmente, pero también tenía un carácter dedicado también a la búsqueda de todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento de la palabra del Señor, querer hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra que era justo y piadoso. Pero este hombre también esperaba la consolación de Israel. Mire cómo le llama la palabra del Señor a nuestro Señor Jesús, le llama la consolación de Israel. Y él veía de esta manera también el advenimiento del Mesías como la consolación para el pueblo de Israel. Y dice la palabra, y el Espíritu Santo estaba con él. Y en la vida de este hombre estaba sucediendo un fenómeno, porque el Espíritu Santo ya tenía 400 años de silencio. Y ahora, después de 400 años, aquí la palabra de nuestro Señor está revelando que ya estaba operando en la vida de una persona, en la vida de Simeón. Dice la palabra que el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Seguramente este hombre constantemente en su oración expresaba el deseo de que viniese ya el Mesías, de tener la oportunidad de ver la llegada del Mesías. Y esta era una promesa que había sido dada desde los profetas. Por lo tanto, para todos en Israel era sabido que habría de llegar el Mesías prometido. Él lo veía a este Mesías como la consolación de Israel. Y vemos cómo nuestro Señor está honrando la fe y el deseo de este hombre justo y piadoso, de manera que ese deseo iba a cumplirse. Pues dice la palabra, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él había recibido una promesa de parte de nuestro Señor. Seguramente él constantemente le rogaba a Dios por la llegada del Mesías, por el advenimiento del Mesías prometido, por la promesa dada desde los profetas de que habría de venir ese Mesías del linaje de David. Y él deseaba tener la oportunidad de ver cumplida esa promesa. Y la operación del Espíritu Santo en la vida de él le hace saber que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Seguramente, y se puede deducir que este era un hombre de edad avanzada, pero vemos cómo la fe perseverante del creyente también es respondida y es atendida por Dios. Nuestro Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El anhelo en el corazón de él seguramente era el querer ver ya el Mesías viniendo a su pueblo. Y vemos que el deseo de este hombre tiene una coincidencia con los acontecimientos que se están dando también en una familia. Y una familia que
había recibido de manera sobrenatural el nacimiento de un niño. Para él era desconocido lo que estaba sucediendo. Él lo estaba clamando. Él deseaba y ansiaba contemplar el consuelo de Israel, pero al mismo tiempo ya había nacido el Mesías. Y dice la palabra de nuestro Señor, y movido por el Espíritu Santo, versículo 27, dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. La familia de nuestro Señor Jesús, del niño, fue al templo para realizar el rito según la costumbre. Pero vemos que al mismo tiempo el Espíritu de Dios impulsa a este hombre para que vaya también al templo. El Espíritu Santo está operando y está actuando también ya en el cumplimiento de la profecía sobre el Salvador que habría de venir. Y nuestro Señor, ante el anhelo del corazón de este hombre, no quiso que simplemente sucedieran los acontecimientos con esa familia de forma paralela, sino que nuestro Señor quiso también encaminarlo para que tuviera un encuentro y hubiera una visita coincidente de ellos en el templo. Nuestro Señor, Él tiene nuestras vidas en sus manos. Nuestro Señor es el que lleva el destino de nuestro ser. Pero mire lo maravilloso y mire el gozo que puede experimentar aquel que anhela los principios del reino, de verlos cumplidos en esta tierra. Que nuestro Señor se encarga de honrar la fe de sus hijos. Se encarga de honrar los buenos deseos y propósitos de sus hijos. Pues el Espíritu Santo lo impulsa. Dice que fue llevado por el Espíritu al templo también. Este hombre dice que era un hombre justo y piadoso. Y como un hombre piadoso que buscaba estar en la comunión con Dios, vivir una vida de piedad, tenía también un corazón sensible a la dirección y a la voz del Espíritu Santo. De manera que esto le va llevando a que los anhelos de su corazón, esos deseos también fueran alcanzados, y pudo también tener ese encuentro con el niño que había nacido. Nuestro Señor desea que cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible a su voz, que tengamos un corazón sensible a su palabra, que tengamos un corazón sensible a su voluntad y a la dirección que Él quiere dar a nuestras vidas. Y la sensibilidad que tengamos a la dirección de Él es en la medida en que permitamos que el Espíritu de Dios tenga una manifestación en la vida de nosotros. Había habido un silencio de 400 años hasta los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesús. Había habido un silencio de 400 años de parte de Dios. Pero vemos que cuando viene el Mesías prometido y nace, el Espíritu Santo comienza a actuar. Y vemos que no actuó en un sacerdote del templo, no actuó en los corazones de un fariseo, en un saduceo, sino que en este hombre la palabra no dice nada más acerca de él. Solo dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Porque a veces creemos que la visitación de Dios, que la palabra de Dios, que la dirección de Dios, que la visión de Dios es únicamente para el pastor, para el líder de la comunidad cristiana, para los que están llevando la dirección de las congregaciones. Pero por lo que podemos ver aquí, este hombre no era un ministro, sino alguien que creía en las promesas de Dios. Alguien que conocía la palabra, que la había atesorado en su corazón y que deseaba que esa palabra que él conocía se cumpliera delante de sus ojos. Y él ansiaba contemplar al Mesías que habría de venir. Dice: la consolación de Israel. ¿Cuáles son los anhelos de nuestra vida conforme al reino de Dios? Este hombre simplemente, él ansiaba que esa palabra que él
había atesorado en su corazón se llegara a cumplir, y perseveraba seguramente pidiéndole a Dios el cumplimiento, y nuestro Señor le concede el privilegio de que ese anhelo en ese corazón piadoso y justo fuera hecho, fuera alcanzado. Y nuestro Señor le dio la dirección por medio del Espíritu para que fuera al templo, y se encaminó allá y se encontró con este niño que había sido llevado, dice la palabra. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice el versículo 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Llegó el día en que sus ojos contemplaron la promesa de Dios. Esto le da un sentido a la vida. Amén. Estos anhelos de fe le dan un sentido a la vida. No podemos ser cristianos sin tener un anhelo, una fe, una esperanza. Esto es lo que le da un sentido a nuestra vida espiritual y aún a nuestra vida terrenal. De que las promesas de nuestro Señor habrán de cumplirse, que los buenos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas sean alcanzados. Eso nos permite perseverar y seguir adelante. A este hombre se le había dicho que él no iba a haber muerte hasta antes que viese al ungido del Señor. Y él lo había creído y esperaba ese momento. Como iglesia todavía tenemos promesas que esperar. Muchos de nuestros hermanos han dormido. Muchos de nuestros hermanos han partido a la presencia del Señor, pero han vivido en este mundo esperando día a día que suene la trompeta en las alturas, que suene la trompeta de Dios para que suceda la traslación de la iglesia. Con esa esperanza han dormido, pero también han dormido con la esperanza de que van a ser despertados de la tumba para encontrarse cuando venga Cristo en gloria. Esa esperanza, la esperanza que el cristiano mantiene en su corazón, le permite seguir adelante y confiar y esperar en fe y en fe el cumplimiento de las promesas. Todos los que hemos sido llamados, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos acreedores de promesas. Promesas que habrán de cumplirse sobrenaturalmente, y de algo podemos estar seguros, que de alguna de ellas vamos a ser testigos, de que vamos a ser despertados de la tumba si es que hemos muerto, o de que hemos de ser levantados de esta tierra, transformados en cuerpos de luz, si es que Cristo viene antes de que muramos. Este hombre vivía esperando cada día el poder tener la oportunidad de contemplar el consuelo de Israel. Y llegó el día en que se cumplió para un anciano, para los que llevamos mucho tiempo caminando en los caminos del Evangelio y hemos escuchado mucha palabra, mucha enseñanza, mucha predicación. Para nosotros, este anciano nos es un ejemplo de perseverancia, de fe puesta en Dios, de esperar y caminar, de perseverar hasta el final, porque el que ha de venir vendrá para nosotros. Y dice la palabra, y no tardará. Dice el versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estas son las palabras que dijo Simeón cuando tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y le dice al Señor estas palabras. Y este es un cántico que él da, como el cántico que hizo Zacarías. Pero aquí él está alabando al Señor porque vio cumplida la promesa de nuestro Señor, de que habría de contemplar al Mesías prometido. Y ahora, cuando él ve cumplida esa profecía, él dice, ahora, Señor, le está diciendo a él, al dueño de su vida, está diciendo, despides a tu siervo en paz, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, le dice. Y esto era conforme
a la palabra que Dios le había dado a él. Él sabía que al contemplar al Mesías estaba llegando el final de sus días en esta tierra. Pero él iba con gozo y con alegría porque había contemplado la salvación. Y aquí vemos la expresión de fe de este hombre, porque él había creído en este Mesías aún antes de que hubiese nacido. Él ya le había recibido y aceptado en su corazón y él ansiaba contemplarlo. Era fe actuando en el corazón de este hombre y ansiando contemplarle. Él ya le había recibido en su corazón y ahora esa salvación que había sido dada por Dios la tenía en sus brazos. Pues dice aquí, porque han visto mis ojos tu salvación. Mire cómo le llama a nuestro Señor, tu salvación. Porque Cristo Jesús es el Salvador. Él ya le había recibido en su corazón y está hablando por la fe que él tenía en su corazón, porque él llega al templo y únicamente contempla al niño, lo toma en brazos y comienza a alabar a Dios. Y él no recibió ninguna explicación, ninguna palabra de María acerca de los acontecimientos que se habían dado conforme al nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque todo había sido de forma sobrenatural. Pero él no se le dice nada, pero el mismo Espíritu de Dios lo lleva y le hace reconocer que había nacido el Salvador, al cual él anhelaba conocer. Es la fe. Y vemos que el Espíritu de Dios le lleva a reconocer al Mesías que había nacido. El sentido de la vida de este hombre había girado en torno a querer conocer al Mesías que habría de venir. Y ahora lo tenía entre sus brazos. Lo estaba contemplando. El anhelo de su corazón se había cumplido y ahora le dice al Señor que conforme a su palabra se había cumplido, que había nacido el Mesías prometido. No podemos dudar en nada acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. El anhelo de todo cristiano es contemplar a nuestro Señor cara a cara. Es el anhelo de todo creyente, contemplar a su Señor, a su Salvador cara a cara. Hay una alabanza que se dice también, ¿verdad?, que dice, cara a cara espero verle. Seguramente el escritor que escribió esa alabanza la escribió con el sentir que tenía de querer contemplar a su Salvador, de querer contemplar a su Redentor. Para él, el cumplimiento, el deseo de su corazón era el cumplimiento de la llegada del Mesías prometido para Israel, del consuelo de Israel, de la salvación. ¿Cuál es nuestro anhelo y cuál es nuestro deseo? A él se le cumplió contemplarlo y verlo cara a cara, al Hijo de Dios encarnado. Nuestro Señor también quiere que le veamos cara a cara. Todo corazón que le anhela y que vive conforme a la voluntad de Dios habrá de verle cara a cara y con gozo. Este hombre era un hombre justo y piadoso. Y todo aquel que tiene un verdadero anhelo en su corazón de contemplar al Salvador del mundo, al Mesías prometido, vive también una vida, la vida que Dios pide para tener parte con Él, la cual es la vida de santidad. Y Él sigue diciendo, porque han visto a mis ojos tu salvación. ¿Quién es la salvación? Es Cristo Jesús, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire el versículo 32. Porque el cristianismo es la única religión que tiene a un Mesías y a un Salvador para todo el mundo. Todas las demás religiones están concentradas únicamente a un pueblo, a una nación, a una raza. Pero vemos que este Mesías esta salvación es para el mundo entero. Y dice, luz para revelación a los gentiles. Ahí entramos nosotros. Y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque por medio de ellos venía el Mesías, también el Salvador prometido. Esta salvación es también para nosotros. Ese sentido de la vida humana, debe estar también en estos tiempos vigente. Porque ese deseo no
no caducó únicamente para un hombre que vivió en los tiempos que nació nuestro Señor Jesús, ese hombre llamado Simeón, y que pudo contemplar el nacimiento del Mesías prometido para Israel, sino que también debe dar un sentido a la vida humana de estos tiempos, porque este Mesías prometido está vivo y viene pronto nuevamente en las nubes, viene pronto en gloria y viene a levantar a su pueblo, a su iglesia. Y todos los que hayan creído en Él tienen parte con Él. Todo corazón que le anhela, como le anhelaba este hombre, habrá de contemplarle cara a cara y con gozo. Y tendrá la felicidad de que su nombre sea pronunciado por este Mesías, porque Él nos conoce perfectamente. Versículos 34 y 35 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este Mesías prometido venía con un propósito a esta tierra. Venía a desarrollar un ministerio, y este ministerio, aquí proféticamente, está diciendo él que está puesto para caída y para levantamientos de muchos, dice en Israel, porque muchos no le creyeron, no creyeron en él, no creyeron a su palabra, no le recibieron. La predicación de él para muchos es tropezadero. ¿Por qué? Porque no creen a la palabra de Cristo Jesús. Es caída para muchos. ¿Por qué? Porque no quieren recibir la palabra de salvación que Él ha traído. Pero también la palabra profética dada a Simeón dice que también para levantamientos de muchos. Y aquí dice en Israel, porque así muchos creerían en Él. Y además de que creerían en Él, recibirían en el día de Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos que esta palabra profética tuvo cumplimiento en el ministerio de nuestro Señor Jesús, pero también le da una palabra profética a la madre de Él. Dice, y una espada, le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús es la salvación, Él es el Salvador del mundo. Y para que la salvación que Él traía operara en la vida de todos aquellos que creyéramos en Él, Él tendría que entregar su vida en la cruz del Calvario y morir ahí derramando su sangre. Pero le dice a María que una espada traspasará tu misma alma, porque ella iba a ser testigos ante la cruz de los sufrimientos que iba a sufrir su Hijo. Esta salvación iba a operar y tendría como base un sacrificio. Y vemos que esta profecía que da Simeón tiene cumplimiento a lo largo del desarrollo del ministerio de nuestro Señor y también al final del ministerio que Él desarrolló. El ministerio de nuestro Señor Jesús fue desarrollado con el propósito de comprar nuestras vidas, de adquirir nuestra salvación, de libertarnos de la esclavitud del pecado, de hacernos libres de las ataduras del enemigo. Él es el Salvador que ha sido dado para que nosotros tengamos vida eterna. Y esto debe convertirse en un anhelo para nuestra vida y nuestra alma, de querer tener parte con Él eternamente y para siempre, de contemplarle cara a cara. Solo imaginémonos el momento en que lleguemos delante de nuestro Redentor. Será el día más glorioso. Será el día anhelado para todo verdadero cristiano, para todo verdadero hijo de Dios. Será el cumplimiento del día anhelado, porque ninguno que no le anhele en su corazón va a poder contemplarle con alegría y gozo. Sí, la palabra de nuestro Señor dice, todo ojo le verá, pero no todos le verán con gozo, solamente aquellos que tienen parte con Él, porque ha sido el anhelo de su alma, el querer contemplar la salvación de su vida, la salvación de su alma, aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, el que tomó nuestro lugar
de muerte en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre preciosa por nosotros para limpiarnos de todo pecado y toda maldad, el que está preparando el lugar en las moradas celestiales para que donde Él está, nosotros estemos, el que ya quiere venir a levantar a su pueblo porque nos ama, quiere que estemos eternamente con Él y nosotros anhelar el estar a su lado, porque Él nos ha amado con amor eterno y nos ha comprado por medio de un sacrificio. Un corazón lleno de gratitud es el que puede ansiar esto. Un corazón el que se identifica con Cristo Jesús, con su sacrificio y con su muerte, es el que puede anhelar tener parte con Él. Y esto es fe. Esto es fe. Porque para muchos este tema es motivo de caída, que para los que se pierden es locura. Para Simeón, las promesas se convirtieron en anhelo para su vida y su alma. Y llegó el día en que pudo contemplar la promesa. Para los que ansiamos el pronto regreso de nuestro Señor, hemos de contemplarla, hemos de ver cumplidas las promesas. Nuestro Cristo viene, nuestro Señor viene en gloria, nuestro Cristo viene pronto. Está por sonar la trompeta final, pronto habrá de venir. Nuestro Redentor viene, Cristo viene. Por eso es que el canon bíblico se cierra anhelando el pronto regreso de nuestro Salvador. Como dice Apocalipsis 22 en las palabras finales. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Dice, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Solamente el pueblo que le anhela es el que dice: ven, Señor Jesús. Solo el pueblo que vive cada día sabiendo que pronto habrá de venir su Redentor y le espera como la novia ataviada, es capaz de decirle: sí, ven, Señor Jesús. 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 Ven pronto, Señor Jesús. Tu pueblo te anhela, nuestro corazón te anhela. Queremos tener parte contigo, queremos escuchar tu voz, queremos ver tu rostro, queremos escuchar la trompeta final. Ven, Señor Jesús. Y Él enjugará toda lágrima y serán cumplidas las promesas, que quizás muchos las ven como muy lejanas, pero pronto habrán de cumplirse. Y para un pueblo que ha atesorado la palabra, como la atesoró Simeón, también habrá de verlas cumplidas. También habrá de verlas cumplidas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Él dice, Él hace. Y si Él promete, Él cumple. Cristo viene pronto. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos motiva y nos alienta a perseverar, a esperar, Señor, en ti y a anhelar tu venida. Señor, en esta hora invocamos tu santo nombre e invocamos, Señor, a tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que así como condujo a Simeón, también nos conduzca a nosotros, mi Dios bendito, cada día hacia el encuentro contigo. Purifica nuestra vida y purifica nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día, a vivir para ti, Señor, a fin de estar preparados para tu pronto regreso. Somos tuyos, Señor, queremos tener parte contigo. Nuestra fe y nuestra esperanza es verte cara a cara, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos preserve cada día para poder contemplar tu rostro y escuchar tu voz diciendo nuestro nombre. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.